Gracias, Pastor Vence, y gracias a todos ustedes por recibirme aquí hoy. Y algunos de ustedes me ven aquí hoy y dicen, ¿qué pasó? Él siempre viene en enero. Y no es enero, todavía. Y entonces, ¿qué será? ¿Que mi esposa me corrió de la casa? No, no fue eso. Que supe que los pastores iban a estar afuera y yo quería venir a ver. No, tampoco. Esta semana me tocó el Señor, me dio una palabra y yo decía a mi esposa, yo quiero, el domingo yo quiero bendecir al pueblo de Dios. Normalmente estamos afuera, estamos viajando por toda Latinoamérica y Europa y diferentes partes del mundo. Y entonces son pocos los domingos que tengo aquí en los Estados Unidos, pero hoy tuve ese privilegio de tener oportunidad de estar presente aquí. Y yo dije a mi esposa esta semana, yo quiero bendecir a algunas de las iglesias que no lo esperan, que más que una vez al año me invitan a su aniversario. Entonces esta mañana estuve predicando en Grand Prairie con los pastores Luna y tuvimos un tiempo glorioso ahí, gracias a Dios. Y ahora entré aquí cuando inició la alabanza, aún antes, ver las caras de ustedes y la fidelidad de ustedes y también entrar en el santuario, a entrar en la alabanza y adoración. Di gracias a Dios que a un pueblo se ama a Dios y que ustedes están siendo fieles aquí donde están. Y gracias a Dios que pude estar aquí a alabar y adorar a Dios con ustedes. Ciertamente Dios está en este lugar. Y enviamos saludos a los pastores Treviño allá en Moses Lake y a los pastores Martínez que están celebrando su aniversario, 6 años, ¿cuántos? No me acuerdo cuántos ahora, pero ahí están celebrando y haciendo una buena obra en Moses Lake. Y yo sé que los pastores Treviño y el pastor Danny Díaz, ellos están ahí siendo de grande bendición. Me siento un poco mal por haber desplazado a pastor Uvence, que le tocaba a él en la ausencia del pastor Benjamín. Ya le había hablado y yo hablé con el pastor Ben. Y yo dije, no, entonces si ya lo tiene programado, que sigue él. Yo iré en otra ocasión. Él dijo, no, pastor, yo quiero aprovechar la oportunidad. Y yo dije, bueno, yo siento que tengo algo para el pueblo. Entonces yo les quiero ministrar algo hoy. Le traigo saludos de mi esposa. Ella está preparándose porque salimos esta semana otra vez. Entonces ella se quedó en Capel esta mañana y está trabajando en su oficina el día de hoy en la tarde para alistar las cosas para poder viajar. Y de por sí ella me escucha predicar todo el tiempo. Entonces ella dice, ¿para qué voy yo para escucharla? No. Ella no es así. Ella sí me apoya en todo el tiempo. Pero recibe saludo de parte de ella y estamos contentos de poder servir al Señor esta semana. El día jueves cumplí 78 años. Yo pensaba que solo los viejitos cumplen 78 años. No yo, pero sí los he cumplido. Y estoy agradecido con el Señor por estos años que Él me ha dado y los que quedan por delante, porque todavía
hay trabajo que hacer y siento las ganas, la energía y también siento que todavía tengo algo que ofrecer para el reino de Dios. Gracias por sus oraciones, gracias por ser una iglesia fiel y gracias por su asistencia a pesar de cómo vino la tempestad en el momento que usted salía de su casa. Y bien puede ser que uno u otro abrió la puerta y dice, no vamos a salir en esto. Y se quedaron en casa. Si usted está en casa, su silla aquí le espera. Ni lluvia, ni nada me puede separar del amor de Cristo. Amén. Muy bien. Si está en casa viendo en internet, recibe una bendición mía. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que el Señor me tocó a decir. Y el tema se llama hay que romper el techo. Hay que romper el techo. Y usted dice, ok, vamos a hacer una nueva construcción, vamos a destruir lo que hay. No. Cada persona aquí tiene un techo sobre su vida. Y no estoy hablando del techo de su casa donde habita, pero estoy hablando de su vida, su propósito, su estadía en esta tierra. Hay un techo sobre nosotros y a veces tenemos que tomar inventario a ver si debemos de romper o quitar algunas tejas del techo. Tenemos que abrir el techo a veces. Tenemos que abrir las ventanas del cielo. Tenemos que quitar las limitaciones. Todos nosotros tenemos una limitación en algo. Estamos limitados. Por varias razones, y vamos a tocar algunos de ellos, pueden ser razones personales, espirituales, circunstancias ajenas, externas, que nos limita en lo que soñamos hacer. Y entonces hoy vamos a hablar de romper el techo. Y hay 3 elementos claves para poder romper el techo sobre nuestras vidas. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. No hay que dudar. Algunos creyentes aún están todavía temerosos y no saben si en verdad si son salvos o no. Pero tenemos que tener fe, porque al que cree todo le es posible. Entonces la fe es elemental en nuestra relación con el Señor para poder romper el techo y ir a otro nivel. También la obediencia. Tenemos que obedecer. Aún la palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que el sacrificio. Tal vez usted siente un gran sacrificio venir a la reunión, pagar su diezmo o ayudar con otra benevolencia o hacer algún acto de bendecir a una persona. Usted dice, ay, ese es un sacrificio, pero obedecer es mejor que su sacrificio. Hay que hacer sacrificios, comenzando con sacrificio de alabanza al Señor. La Biblia habla de eso. Pero tenemos que obedecer. Y también hay otro elemento que nos ayuda a abrir el techo sobre nuestra vida y es la perseverancia. No hay que dejarse por vencido. Tenemos que perseverar. Tenemos que decir que Señor, yo sé que no es Él que comienza, pero Él que permanece hasta el fin, que será salvo. Entonces, perseverancia, fe, obediencia, perseverancia son lo básico para poder romper el techo y ir a otro nivel. Primero, debemos de reconocer la realidad de sus limitaciones. Uno tiene que reconocer las limitaciones. Yo sé lo que son mis limitaciones. Yo sé algunas cosas que me impiden
hacer todo lo que yo quiero hacer. En parte porque yo soy una sola persona y yo quiero estar en Latinoamérica, quiero estar en España, quiero estar aquí en el Metroplex, quiero estar en diferentes lugares, pero solo una persona y tengo limitaciones. Cristo no tuvo limitaciones y Él podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento si quisiera. Y de hecho Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces nosotros por la carne tenemos ciertas limitaciones. Pero ¿cómo podemos borrar esas limitaciones? Algunas Dios quiere usar, pero no lo dejan usarlo porque pone excusas. Comenzamos con uno de los primeros héroes en el Antiguo Testamento, un patriarca que se llama Moisés. Moisés era uno que daba excusa cuando Dios lo llamó. Llegó a ser el líder sobre 2 millones de hebreos que salieron de esclavitud rumbo a la tierra prometida. Pero Moisés, escucha lo que él dice en Éxodo capítulo 4, verso 10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora tú me has hablado. Se me traba la lengua y me enredan las palabras. Yo puedo identificarme con Moisés, porque yo tratando de hablar el español me traba la lengua y yo enredo las palabras y yo hasta invento palabras en español. Y ustedes se ríen cuando yo doy una palabra que no es palabra. Entonces yo podría dar esa excusa al Señor: Señor, yo no tengo facilidad de palabras, yo no puedo hablar el español como ellos que tienen que aguantar y escucharme. Entonces yo podría poner esa excusa, pero cuando hay un llamado sobre mi vida de parte de Dios, yo tengo que declarar la palabra y Dios se encarga de que haya entendimiento de la palabra que estoy predicando. De gracias a Dios. Entonces Moisés le dio ese pretexto, esa excusa, y verso 11 dice: entonces el Señor le preguntó. Él dice: Moisés, si usted cree así, le quiero hacer unas preguntas. Número 1, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Entonces el Señor borró las excusas y pretextos de Moisés. Algunos que no quieren servir en el ministerio, no quieren servir enseñando a los niños, dicen: es que yo no puedo, yo soy tímido. Pues Moisés era tartamudo, él no pudo hablar casi. Pero Dios lo llamó y después le facilitó cómo hablar. Verso 12 dice: ahora ve, Moisés, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dios le estaba diciendo a Moisés: a pesar de sus situaciones, sus circunstancias, sus dificultades, yo estaré contigo. Dios siempre está a nuestro lado. Él es nuestro compañero fiel. Entonces Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Entonces, en resumen, Moisés, soy tardo en el hablar. Dios, yo estaré contigo cuando hables. Todos tenemos limitaciones. Había un hermano que conocí hace muchos años, que lo invitamos a nuestra iglesia cuando todavía yo estaba en los Estados Unidos, cuando comencé mi ministerio. Era asistente, yo era el asistente pastor
en una mega iglesia en Detroit, Michigan, con un buen pastor que me enseñó mucho. Yo recién graduado del instituto y había un hermano que él siempre invitaba a predicar. Y cuando yo conocí al hermano por primera vez, llegó el hermano y el pastor mío me lo presentó y dice, este hermano va a predicar hoy. Y yo de mucho gusto, hermano, y él dice, es un... Y uno se incomoda. El pobre ni pudo hablar, era tartamudo tan feo que duraba tanto para decir una frase. Y él va a predicar. Subió al púlpito el hermano y tomó su acordeón. Comenzó a tocar el acordeón y comenzó a cantar. Fluido en el canto. Ni una palabra le faltaba. Él adoraba y alababa al Señor. Puso el acordeón al piso, abrió la Biblia, comenzó a predicar fluido. Porque Dios le dio la unción para predicar. Terminaba la reunión y yo quería saludarle y decir qué buen mensaje. Muchas gracias. Entonces yo aprendí una gran lección. Cuando Dios nos llama, Él nos equipa y Él nos prepara. Y todos ustedes conocen a Nick, lo han tenido aquí en McKinney, y sin brazos, sin piernas. Y él se casó con una joven del mundo de fe y ahora tienen 3 hijos, por lo menos, la última conteo, no sé cuántos, tiene 4, ¿verdad? Tuvo gemelos, ya. Entonces son 4 hijos que tiene. Y uno dice, él sabe surfear en el océano, sabe nadar y no tiene piernas ni brazos. Pero su cuerpo va así, en el agua. Porque Él quitó las limitaciones aquí. La mayor limitación que tenemos es entre las 2 orejas. En la mente. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me llama, Dios va a hacer como yo puedo cumplir con el llamado de Él. Entonces las limitaciones no siempre son debilidades, a veces son oportunidades para que Dios se glorifique. Me encanta el último canto que Ruth nos dijo, que dice, yo me rindo a Él. Rendido a Él, es Él que recibe la gloria. Rendido a Él, Él nos usa como Él quiere. No niegues tus limitaciones, pero tampoco te defines por ellas. No sea definido porque usted no fue de buena familia, que usted no tuvo buena oportunidad, que usted no tuvo buena educación. No deje que eso le defina. Pero toma lo que tiene, ríndese al Señor y entrega lo que tiene a Él y Él será glorificado por su vida. Moisés trató de descalificarse, pero Dios no busca perfección. Él busca obediencia. Él busca gente dispuesta. Reemplazca las excusas con fe. Usted puede poner una excusa, yo sé que eso no puedo hacer. No ponga esa excusa, pero ejerce su fe. Dice, con el Señor lo voy a intentar. Mucho más
intentar y fallar, que no intentar y no lograr nada. Pero si intento, bien puede ser que voy a lograr algo. Entonces, adelante con los sueños de su vida y los propósitos que Dios ha puesto en su corazón. Usted sabe que la Biblia que dice que el Señor le dará los deseos de su corazón. Entonces algunos dicen, ay, es que yo tengo, pero la primera parte dice, deleítese en el Señor y Él te dará los deseos de su corazón. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados con Él y estamos disfrutando la presencia de Él, entonces los deseos del corazón son deseos depositados por el Señor, y si Él pone un deseo en nosotros para lograr alguna cosa, sea su carrera, sea su matrimonio, sea un novio, lo que sea, Dios le va a dar el deseo de su corazón si le pone a Él primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Reemplaza las excusas con fe. Jueces capítulo 6 nos muestra otro hombre que quiso poner pretexto. Era el hombre Gedeón. Y Dios llega a Gedeón y dice, hombre guerrero valiente. Y me imagino que Gedeón Dios le estaba hablando a Gedeón. Él no sentía hombre valiente y guerrero. Él estaba escondido entre las cosas y Dios le llama, porque a veces Dios nos llama lo que seremos en vez de lo que somos en el momento, porque Él conoce el fin desde el principio. Entonces Él ya nos está viendo a nosotros diferente de lo que nosotros nos estamos viendo. Cuando usted mira en el espejo, diga a ese espejo, yo sé cómo te ves ahora, pero en el futuro te ves mucho mejor. Mucho mejor en el futuro. Porque vamos de gloria en gloria, de perfección en perfección, y vamos a mirar mucho mejor en el futuro que estamos ahora. Estamos así ensayando para reinar. Porque Dios nos ha prometido grandes promesas de reinar con Él. Gedeón dijo, mi familia es la más pobre, porque él era del tribu de Manasés, y Manasés entre los 12 tribus de Israel era uno de los tribus más pobres. Y no tenía fineza en las cosas, trabajaban en las fincas y ellos eran conocidos como pobres. Y entonces Gedeón dijo, y mi casa es el más pobre de los pobres. Y yo siempre he dicho que pobreza no es un estado económico, pobreza es condición de la mente. Porque yo puedo soñar grandes cosas. Dios es el dueño de todo y Él es mi Padre y todo pertenece a Él. Entonces yo no soy pobre, pero yo no he convencido todavía a Dios a entregarme todas esas riquezas, porque tengo que aprender cómo manejar lo poco que he recibido. Porque si somos fieles sobre lo poco, Él nos va a confiar mucho más. Él quiere bendecir su vida más que usted puede imaginar, pero sea fiel con lo que tiene. Fiel con lo poco que tiene y Dios le dará más.
Oh, es que si yo ganara más, yo pagaré mis diezmos. Le voy a dar un secreto. No va a ganar más. Pero si paga su diezmo, Dios no es deudor a nadie y Él le va a bendecir. Yo comencé a pagar los diezmos cuando yo tenía como 7 años. Yo iba con mis 2 chivos conectados a una carreta que mi papá me hizo. Y yo sentado en la carreta y los 2 chivos eran mis caballos. Y ahí iba por las carreteras. Y ese fue en el entonces cuando las botellas de Coca-Cola eran retornables. Y los llevaba de regreso a la tienda y le daban 2 centavos cada botella. Entonces yo iba por la carretera donde gente había tirado las botellas y yo juntaba las botellas. Y yo llevaba las botellas al fin de semana a la tienda el sábado y ahí me dieron los 50 centavos que yo ganaba para las botellas. Y el domingo yo agarré uno de los sobres de la iglesia orgullosamente y metí mis 5 centavos de dólar en el sobre de 7 años de edad. Y cuando yo di mis 5 centavos, seguramente el sobre en que eché los 5 centavos le costó a la iglesia más para imprimirlo que el 5 centavos que puse. Pero yo era fiel. Yo acabo de decirles que tengo 78 años cumplidos y no ha habido ni una ocasión en mi vida desde tener 7 años de no dar mi diezmo. Y Dios me aumentó. Después me dio una ruta de entrega de periódicos. Y yo entregaba periódicos y comencé a recibir más. Y yo sabía que era la bondad y fidelidad de Dios, porque yo había sido fiel. Y después, cuando crecí más, me colocaron en un supermercado para preparar las compras y llevarlos al carro de los clientes. Y ganaba más, y ganaba más. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y claro, pagando nuestros diezmos, y yo tenía un trabajo y ganaba más o menos bien, pero la compañía se cerró y entonces yo necesitaba un trabajo. Y llegaba un misionero ahí al campus del Instituto Bíblico. Y él presentó una necesidad de que cada persona diera a misiones, además de su diezmo que daba a misiones. Y yo y mi esposa recién casados, estudiando todavía en el Instituto Bíblico. Yo acabo de perder mi trabajo y porque la fábrica, la compañía se cerró. Y yo había ido a otros lugares a llenar solicitudes. Entonces, cuando pasaron una hoja, un sobre para uno hacer un compromiso por fe de cuánto dará a misiones. Y ese fue en el año 1966, 67 por ahí. Hace muchos años, cuando $50 era mucho dinero. Entonces miré a mi esposa y ella me miró a mí y ella dice, ¿qué está pensando? Y yo dije, bueno, yo quiero comprometer, además de los diezmos, $50 al mes para misiones. Estudiando, sin trabajo, lo apunté, entregué la hoja en la ofrenda. Y cuando se despidió la reunión, cuando pasé al pasillo, una joven compañera en el instituto llegó y dijo, mira, mi jefe me acaba de decir que usted pasó
y llenó una solicitud. Y él le dijo que no necesitaba más empleados, pero él me acaba de hablar, decir, dile a Rafael que por favor pasa por la tienda. Entonces fui a la tienda, que era un supermercado grande, allá en Oregon. Y él dice, el jefe dice, Rafael, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero le voy a dar trabajo. Yo sabía por qué. Y no solamente le voy a dar trabajo, pero usted sabe que todos los empleados aquí de esta cadena de supermercados pertenecen a un sindicato. Y uno tiene que entrar como principiante y llegar a ser jornalero, que es el máximo. Y hay 4 pasos, 4 rangos. Y usted debe de comenzar en el primero, que el salario no es muy bueno, pero yo siento comenzarlo en el tercer nivel, casi a lo máximo. Y en 3 meses ya yo estaba ganando lo máximo. Nunca nos hizo falta dar nuestros $50 de misiones, además del diezmo. Y cada año después de eso, desde el año 66, aumentamos lo que dábamos a misiones. Y damos más a misiones que es el diezmo. Y me acuerdo que en el año 70, estamos mirando, estamos dando cada año aumento a la cantidad que podríamos dar. Y en el año 70 estuvimos en una reunión donde renovaron el compromiso para misiones. Y yo le dije a mi esposa, bueno, yo no sé cuánto más podemos dar. Seguro tenemos que darnos a nosotros mismos. Dar nosotros mismos, porque ya no alcanza a dar más dinero. Entonces mi esposa y yo nos hicimos candidatos para ser misioneros. Y en el año 71 ya estábamos en el campo misionero. Pero no dejamos de dar a misiones. No ha habido ni un mes en nuestro matrimonio de 57 años que no hemos dado ofrenda misionera. Aún siendo misioneros viviendo por fe, siempre apartamos algo para misiones para otros. Ese no está en mis notas y no sé por qué lo estoy diciendo. No le voy a cobrar esa parte, ¿ok? Pero como dice, hay un dicho en inglés que dice, si le calza el zapato, póngaselo. Lo dejo ahí. Gedeón dijo, somos de los más pobres. Y yo era pobre en mi niñez. Había 200 habitantes en mi pueblo. 200 en mi pueblo. Aquí la congregación, ¿verdad? En todo el pueblo. Y yo, pobre, según. Y no sabía que yo era tan pobre. Y yo comencé la escuela, montar a caballo detrás de mi mamá, porque ella era la maestra en una escuelita. Entonces, ya cuando pasamos a vivir en una ciudad de como 20,000 habitantes, y yo tuve que integrarme en la escuela pública en ese pueblo, yo me di cuenta que yo era pobre. Porque ellos tenían cambios de ropa para cada día de la escuela. Y yo tuve que yo tenía 2 cambios. Lunes, miércoles y viernes era uno. Martes y jueves era el otro. Tenía un solo par de zapatos. Y si no hacía frío, yo tenía que ir descalzo. Y usted dice, hermano, ¿en qué país en Latinoamérica vivía usted? Aquí, en the good old USA.
aquí en los Estados Unidos, en Tennessee. Pero yo soñaba y yo decía a mis compañeros, un día voy a ser misionero, un día voy a volar en un avión. Y se reían de mí. Pero la unción de Dios, el llamado de Dios, me enseñó cómo quitar las limitaciones de mi vida y alcanzar el aire, el cielo. Ahora vuelo más de 140,000 millas por año en avión, por la gracia de Dios. Gedeón, mi familia es la más pobre. Dios le dijo, yo estaré contigo. Unos puntos claves aquí. Las excusas nacen del miedo. Usted tiene miedo, tiene temor a tentar algunas cosas y da una excusa porque tiene miedo. Pero la fe nace de confiar en las promesas de Dios. Y su identidad no se basa en sus debilidades, sino en lo que Dios dice de usted. Dios dice que es la niña de su ojo. Dios dice que usted es un pueblo adquirido por Dios. Dios dice que es una piedra viva. Que Dios dice que usted es una nación santa. Es un sacerdocio real. Usted es un más que vencedor. Cuando Dios dice esas cosas de nosotros, ¿cómo podemos así agacharnos y decir, pobrecito yo, nada puedo hacer en la obra del Señor? No, Él tiene lugar para cada persona sentada en este auditorio el día de hoy. Reconozca su lugar, quita la limitación, ponga el hombro al trabajo y comienza a servir al Señor. Y aunque aprende sobre el camino, pero esté dispuesto a hacer algo para la honra y la gloria de Dios. Dios se especializa en usar a los improbables. El hombre que cantaba con su acordeón, improbable que él predicara, pero predicó. Gedeón estaba escondida y Dios dice, guerrero valiente. Dios no nos ve por lo que somos, pero Él ve lo que Él puede hacer a través de nosotros. Tu limitación no cancela tu llamado. Si Dios le ha llamado, no ponga una excusa y diga, bueno, por esa limitación yo no puedo. Sí se puede, sí se puede. Y ustedes dicen la escritura y hasta que tiene una placa enmarcado en su pared de la casa que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero predicamos una mejor palabra que la que vivimos. ¿Verdad? A veces citamos palabras muy sofisticadas y muy así fuertes y valientes de todo lo que somos en el Señor, pero no lo vivimos. Porque depende del poder de Dios, no del tuyo. Si lo que hacemos tuvimos que depender de nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. Pablo quiso hacer excusas. ¿Se acuerda? Pablo dijo que tuvo un aguijón en su carne. Pablo hizo excusas. Aún Pablo admitió que era feo, ofensivo, que la gente lo veía y no era de buen parecer Pablo. Los historiadores dicen que Pablo era un tipo bajito, que tenía ojos bien feos y grandes, hasta que la gente se asustaba y era un poco ofensivo su aspecto. Pero él es el apóstol más hablado que cualquier apóstol en la historia. Y él dijo, Señor,
quítame ese aguijón. Y puede ser que el aguijón era su vista, que no veía bien, y esos ojos raros, y él siempre tuvo alguien, un escribo que le ayudaba, pero Pablo, porque solo una carta Pablo dijo, tú ves que yo he escrito esa epístola por mi letra tan grande. Entonces, por sus ojos, él tuvo que escribir letra tan grande. Entonces, la mayoría de sus escritos, otro fue quien escribió mientras que él dictaba. Pero Pablo oraba que Dios quitara ese aguijón. Por favor, Señor. Hay algunas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros recordamos que es Él y no nosotros. Porque si no tuviéramos ese impedimento, tal vez estaríamos fuera de la voluntad de Dios. Yo he dicho a mi esposa mucho en el carro, porque cuando vamos en el carro tenemos radio o tenemos un CD o una música de Danny Díaz o de alguien, y estamos cantando ahí en el coche, en el carro. Y yo dije a mi esposa, yo sería peligroso si pudiera yo cantar. Porque me encanta cantar. Y quisiera poder cantar muy, muy bien. Pero Dios sabe que si yo pudiera cantar, más probable yo me dedicaría a eso más que al predicar. Pero este es el don que Él me ha dado. Yo sé quién soy. Yo sé el don que Él me ha dado. Entonces Pablo estaba diciendo, Dios, quítame eso. Y Dios dice, no. En 2 de Corintios 12, verso 9, Cristo habló. Es la única vez que Cristo habló y que hay letra roja en su Biblia en las epístolas. Fue cuando Cristo habló a Pablo y dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, su victoria no es por la fuerza propia, sino por ser rendido a Dios. Y cuando llega la gracia de Dios a nosotros, no es solamente para el perdón, pero la gracia nos da el poder para vencer cualquier obstáculo que nos quiere limitar. Pablo tenía ese aguijón, pero él hizo mucho más que otros, a pesar de su situación. Las limitaciones a veces pueden ser una plataforma de gracia. Camina por fe, no por vista. Ya mencioné Hebreos capítulo 11 y verso 1 y verso 6. Y en verso 11 dice que fe es la sustancia de lo que espera, lo que no se ve, y es la certeza de lo que espera. Entonces fe es algo ahí por delante de nosotros y tenemos que andar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es clave. Yo no veo cómo se moverá la montaña en mi vida, pero sí veo al Dios que sabe moverla. Entonces, hermanos, empieza donde está. Usa lo que tiene. Confía en que Dios hará lo posible. Porque su acción de lanzarse por fe, Dios viene al lado. Y donde nos falta, Él agrega. La otra cosa que quiero aconsejarle para quitar limitaciones en su vida es rodearte de las voces correctas. Ten cuidado quién está hablando a su vida.
Y yo quiero decir esto a los estudiantes, que ustedes están casi por entrar en la escuela nuevamente. Algunos en secundario, otros en high school. Los niños están por allá y algunos en universidad. Rodéate con gente con voces correctas. No escucha a gente que le va a guiar mal, pero escucha a gente que le va a elevar, que le va a edificar, que le va a guiar sobre buen camino. En vez de escuchar otros para ser popular con ellos. No busca la popularidad, jóvenes que están aquí hoy en la escuela, en la high school. No trata de ser uno de ellos si tiene que comprometerse con sus convicciones y con la buena conducta y carácter. Rodéate con voces que le elevan, no las que le aplastan o le llevaban por el mal. La Biblia dice en Proverbios 13, verso 20, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Me acuerdo en high school, en una ocasión, yo escuché la voz equivocada. Una persona dice, no, venga, Ralph, tú puedes, vámonos a hacer esto. Y me encontré en dificultades. Gracias a Dios, Dios me protegió de malos hábitos. Nunca tocaba una droga. Nunca fumaba un cigarro en toda mi vida. Nunca he saboreado lo que es una cerveza aún. No sé el sabor de cerveza. Y tengo 78 años. Entonces estoy esperando a llegar al cielo. Y si el Señor me quiere dar una, voy a saber. Dios me protegió de estas cosas. Pero en una y otra ocasión, para ser parte del grupo, me metí en cosas que me trajo dificultad. Me acuerdo una vez, habíamos robado la tiza. ¿Dicen tiza ustedes? De marcar en pizarrón. ¿Entiende esa palabra? Hoy día no usan pizarrón negro con tiza, pero nosotros sí. Entonces, cuando yo estaba en junior high, robamos un pedazo de tiza y lo cortamos en cuadritos y pusimos puntitos con el lápiz como si fuera un dado. ¿Dado es? De apostar. Entonces comenzamos en el receso a jugar con esa tiza y me invitaron, y yo también. Y después inventamos un truco y era que entre yo y mi mejor amigo con una moneda apostamos y entonces buscamos otro. Vamos a apostar los tres. Pero mi amigo y yo habíamos puesto de acuerdo. Él iba a ser cabeza y yo iba a ser, ¿cómo dicen ustedes? Tails y heads. Eso. Usted lo ha hecho también. Entonces, él tenía uno, yo tenía el otro. Entonces éramos garantizados ganar. Entonces el pobre a quien nos invitamos a jugar y ponerlo, él perdió. Cada vez él perdió. Entonces entre mi amigo y yo, al fin del día, contamos todo y 50-50, 50-50. Y nos pescaron los directores. Nos llevaron a la oficina del director de la escuela. Y el director llamó a nuestros padres. Y mi padre era policía del estado.
Highway Patrol. Entonces, yo escuché una voz equivocada para hacer cosas que no tenía buen resultado. Me metió en dificultades. Eso es algo sencillo. Y uno dice, sí, esa es cosa de niños. Pero ese comienza a establecer un ritmo de cosas mayores y mayores. No hay ningún adicto de heroína que comenzó con heroína. Comenzó con otra cosa primero. Después, algo más fuerte, algo más fuerte. Y ahora mezclar dos o tres y alcohol. Y ahí, de mal en peor. El pecado le llevará donde no quiere ir. Y ya difícil regresar. Bueno, voy terminando. Limitaciones que puede tener en su vida. Algunos somos limitados por familia. Muchos de ustedes son primera generación cristiano. Cuando fuimos a Costa Rica hace muchos años como misioneros, solo el 4% de los habitantes eran evangélicos cristianos. 96% eran católicos. Algunos practicaban, pero no todos. Pero era muy religioso el país. Entonces era muy difícil ganar almas en ese tiempo. Y me acuerdo que jóvenes que se convirtieron con nosotros, universitarios, jóvenes en high school, se convirtieron el domingo y el lunes estaban tocando la puerta de nuestra casa. ¿Nos podemos quedar en su casa esta noche? Cuando contamos a nuestra familia que nos convertimos, nos echaron de la casa. Mi esposa levantó una mañana y había 8 jóvenes dormidos por cada rincón de nuestra casa, porque fueron echados de su casa. Y ayudamos a colocarlos en otra casa de algún hermano así, porque la familia los tenía limitados y hasta los despreció. Y algunas están limitados por tradiciones familiares. Es que nuestra familia no hace eso. Amigos, a veces tenemos limitaciones en servir al Señor porque no queremos dejar ciertos amigos. Pero hay que cambiar algunos amigos y hacer algunos nuevos. Tradiciones. En la India tienen castas de nivel de sociedad. Y los más pobres, los más bajos en las castas se llaman los intocables. Y usted puede ir por la carretera en la India y hay una señora con 2 o 3 niños a su lado y ellos sentados en un montón de piedras con un cincel y un martillo quebrando piedras para la carretera. Ese es lo máximo que podría esperar ella de trabajo. Y era suficiente solo para comer. No podrían salir de su casta. Ustedes están sentados en un lugar, en un sitio donde tienen mucha oportunidad. No desprecia las oportunidades que Dios le ha dado. Religión. A veces aún en la religión hay límites. En lo físico. Y yo he contado mucho de mi historia hoy, más que yo había intentado contar. Pero créelo o no, el apodo mío cuando yo estaba en high school era enano. Yo era el más bajito de toda el high school. Y usted me ve ahora y dice, no, es estatura normal.
Mi hermano mide 2 metros. Entonces él pone el codo sobre mi cabeza. ¿Cómo está el clima ahí abajo? Él 2 metros, 6 pies, 7 pulgadas. Y cuando yo fui a la universidad, yo crecí en la universidad casi 3 pulgadas, más de 2 pulgadas crecí estando en la universidad. Pero yo tenía un complejo tanto cuando yo estaba en high school que yo puse cartón doblado adentro de mis zapatos para aparentar. Y casi caminaba de puntapié todo el tiempo. Porque yo tenía una limitación, yo era el más bajito. Y cuando era tiempo para ir a las audiciones para jugar baloncesto, ¿cree que me van a escoger a mí? El más bajito de todo el high school. Pero ahí están viendo la altura de mi hermano, 6 pies, 7 pulgadas. Él no fue seleccionado, yo sí. Porque yo supe cómo remover el techo. Supe cómo quitar la limitación. Porque yo practicaba y practicaba y practicaba el salto y la rapidez. Y yo era el guard más rápido de todo el equipo. Y yo pude hasta hacer un dunk del básquetbol con mi altura. Y hay los de mi altura ahora que no pueden hacerlo. Y mis hijos se asustaron hace unos años cuando ellos se emocionaron para jugar básquet. Y yo fui al gimnasio con ellos y yo tenía 40 y resto de años. Y cuando mis hijos me vieron brincar con la pelota y stuff it, perdona esas expresiones en inglés, pero no sé cómo más expresar que stuff it. Dar en la canasta directa, porque yo aprendí al salto vertical mejor que cualquier otro en mi equipo. Mejor que mi hermano de 6 pies y 7 pulgadas. Yo pude brincar más alto que él. Entonces, hermanos, cuando uno aspira a una cosa, a veces tenemos que luchar para remover el techo sobre nuestra vida. Entonces, no se detenga solo porque se ha puesto difícil, pero busca la ayuda del Señor. Dios renueva tus fuerzas mientras caminas con Él. En Lucas capítulo 5 encontramos la historia del paralítico. Y ustedes saben la historia que la puerta estaba tapada con gente y había tanta gente adentro que no pudieron entrar. Pero 4 que le apoyaban. Busca gente que le apoya en su necesidad. Por eso necesitamos la iglesia. Entonces 4 hombres tenían fe y Jesús reconoció la fe de los 4 hombres. Y ellos subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico donde Jesús. Y Jesús perdonó sus pecados y luego los sanó. Y él dijo, levanta tu lecho y ande. Y lo hizo. Entonces, pero alguien tuvo que remover el techo. Hay gente limitada en su vecindario, en su familia, que tiene un techo de incredulidad sobre su vida. Pero ustedes como la iglesia deben de ser como los 4 que llevaron al paralítico y trae a Jesús, esa persona que no conoce al Señor, para que el techo sea roto sobre su vida y a cielo abierto donde desciende el poder de Dios. El progreso puede ser lento, pero cada paso de fe cuenta. Los muros de Jericó
Los muros no cayeron la primera vez que dieron vuelta. A veces tenemos que tener paciencia. Y ellos daban vuelta por 7 días y en el 7º día 7 veces y cayó. Dios pudiera haber tumbado esas paredes, esos muros el primer día, pero Él tuvo que fortalecer su pueblo y ver la fe, la obediencia y la perseverancia. Vamos a ponernos de pie. Tu milagro puede estar a un solo paso. Hoy puede ser su milagro. Hay algunos que tienen sueños de grandes cosas y está diciendo, pero no puedo. Dios no quiere oír los no puedo. Él quiere oír, tú puedes. Y cuando nosotros decimos, tú puedes, Él nos equipa a nosotros para ser el instrumento a través del cual Él hace la obra. Algunas personas aquí hoy batallando con tentaciones, con pecados, pues. Un día vence el pecado, el otro día cae otra vez. Es tentado otra vez y se pone fuerte. Y después el próximo día cae otra vez. Porque tiene un techo diciendo que tú no sirves para nada. Tú no puedes. Tú eres mala persona. Tú eres mala gente. Una cosa que me duele cuando escucho padres decir a los hijos, malcriado. Si es malcriado, ¿quién lo crió? Entonces, cuando usted pone apodos sobre sus hijos, tú no sirves para nada. No puedes hacer nada bien. Está edificando un techo sobre ellos y van a ir por la vida pensando que soy menos que los demás porque mis padres dijeron que no puedo. Mis padres me llamaron malcriado. Mi amigo dijo que tú eres un pobre, tú no sirves, tú no puedes hacer nada. Y cuando comenzamos a tomar esto, entonces en búsqueda de valor para sí, comenzamos a hacer cosas indebidas, buscar pecado. Pero hoy, cuando usted puede alzar sus ojos arriba y ver al Señor y decir, Señor, tal vez no haya muchas cosas que yo tengo que ofrecer, pero lo poco lo ofrezco, Señor. Haga lo que quieres con mi vida y Dios le va a fortalecer, porque Él dijo, no os dejo huérfano. Él está con nosotros. A Moisés estaré contigo, a Gedeón estaré contigo, y nosotros sabemos que Él está con nosotros. Padre, en este momento pido tu misericordia. Pido, Señor, que tú bendigas a las personas que están batallando en cuanto al valor de sí. Algunos sienten menos. Dice, es que fui criado pobre, fui criado malo, fui criado en circunstancias que no tuve oportunidad, no soy educado, no tengo economía. Señor, cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Señor, que tú has rescatado nuestra vida. Y Señor, si yo hubiera seguido el rumbo
de mis amigos jóvenes en el campo, y los que decían, tú eres campesino, pero yo soy campesino vencido, que vence. Yo soy un campesino que ha superado. Gracias, Señor, porque tú me has llamado y me has llevado a lugares que jamás hubiera esperado, porque tu fidelidad es grande. Grande, Señor. Tal vez haya persona aquí hoy que está pensando de algún límite en su vida, alguna excusa, algún pretexto, algún problema, alguna tentación, alguna lucha que tiene y quiere romper el techo sobre su vida para que desciende la paz del Señor y el poder del Espíritu sobre su vida. Hoy es un buen día. Pasar aquí a este altar con la palma levantada. No nos tiene que decir a nadie lo que es su lucha, pero trágala en su palma a este altar y yo voy a orar por usted y vamos a ver que va a ser rota el techo y descenderá el poder de Dios. Padre, gracias te doy por los valientes que vienen con las manos levantadas, algo que ha sido una lucha, que ha sido un problema. Ahora, Señor, los subimos a ti y pedimos, Señor, que tú lo quites totalmente de mi vida, esa cosa, esa dificultad, esa limitación, Señor. Quita la limitación en mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo digo, heme aquí, Señor. Yo digo, Señor, que yo quiero rendirme a ti a través de mi fe, mi obediencia y mi perseverancia, Señor. Hay otros que han dejado de luchar, pero, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa vamos a permanecer fiel hasta que tú vengas. Señor, tú sabes el desánimo que a veces me sobreviene, pero ahora, Señor, estoy levantando esto a ti y diciendo, Señor, quita las tejas, rompe el techo, Señor, rompe ahora las limitaciones de mi vida para que yo pueda cumplir con los sueños, porque, Señor, tú has puesto los sueños en nuestro corazón y en que los tenemos. No quiero ser atormentado por no lograr mis sueños, pero ahora, Señor, yo pido que tú cumples en mí tu santa voluntad. Yo bendigo a todos estos jóvenes que están en el altar. Yo sé que es difícil a veces en esta vida, pero, Señor, ahora estoy creyendo que la palabra va a quedar adentro de su corazón y su mente, y cuando enfrente una dificultad va a recordar esa palabra y va a decir, Señor, ahora elévame arriba de mis circunstancias para que yo sea más que vencedor. Señor, tú eres fiel, tú vas a hacer la obra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Comienza a hablar con su boca para que sus oídos escuchen su propia boca diciendo, Señor, heme aquí. Señor, haga tu voluntad en mi vida. Hable con voz en alta. Señor, yo te glorifico porque sé que tiene algo nuevo para mi vida. Tiene un nuevo nivel, tiene otra frontera, tiene otra cosa que puedo lograr, que sea en el trabajo, que sea en la escuela, que sea en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, lo que sea, lo que está soñando. Dios está aquí hoy para sellar esa promesa a usted. Créelo, fe, obediencia
paciencia, perseverancia y será hecho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De gracias al Señor, de gracias al Señor. Vamos todos a dar un aplauso al Señor por lo que es Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.